Lo adelantábamos, comenzamos Voces del Poder, nuestro espacio de conversación junto a nuestros panelistas aquí en CNN Chile Radio. Nos acompañan hoy María José Azócar, investigadora de Fundación Sol. ¿Cómo está María José? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Todo bien con el corte? Todo bien. ¿Ni un problema? Con el corte, sí. Ok, más allá de la molestia, propiamente. Pablo Matamoros también está con nosotros, filósofo y magíster en ciencia política. Bienvenido, Pablo. Hola, muy buenos días. ¿Todo bien también por acá? Bien, ¿Sí? un poco cansado de la situación, pero Sí, bien. que fue bien impresionante, lata, ¿no? Una lata. ¿Y tú? ¿Todo bien con el Sí, corte? también, Yeah. también. A las 11 de la noche ya está repuesta la luz, pero el impacto es realmente impresionante. Yo creo que el impacto también es, para partir un poco, es Sí. el mundo incierto que estamos, la incertidumbre. Creo yo que Ajá. la democracia tiene, y lo vulnerable que somos. O sea, estamos viendo un mundo que ha cambiado, creo que los paradigmas, y sin esta, no soy investigador de estas cosas, no tengo, el culpable va a salir en cualquier momento, pero comentaba, justo veía una serie de Día Cero con Robert De Niro en Netflix. Sí, la vi. Y me bajó toda la conspiranoia ayer. Pero más que la conspiranoia, lo que está pasando, creo yo que la democracia tiene muchas amenazas nuevas y un cambio paradigmático. O sea, creo yo que podría ser un interesante tema para ahora las campañas presidenciales. Es que tenemos problemas con el autoritarismo, el populismo, la desinformación como arma, el crimen organizado, la migración como arma política, como lo vemos de Venezuela, la infraestructura crítica, que es el caso de esto, cómo protegemos, de dónde viene, cuáles son los problemas, cómo se cae el 80% del país. O sea, todo ese tema, la ciberseguridad como tema, la seguridad alimentaria o la gestión de desastres. O sea, la democracia está amenazada de maneras distintas como la entendemos o como nuestra institucionalidad está acostumbrada a Y este es hacerlo. un reflejo de esos Es riesgos. un reflejo de esos riesgos que yo creo que hay que hacer un reset. O sea, así como se habla de reforma del Estado, las grandes reformas, creo yo que esto no es solamente salir a buscar la conspiranoia o que pague la cuenta, otro, que hay que hacerlo, el Estado de Derecho lo requiere, pero hay que reentender esto. O sea, o sea, que pasar 6 horas en la incertidumbre, que no sabíamos si iba a llegar a las 11 de la noche, a las 12, o si era un problema que un pájaro se puso sobre un cable, o en un ataque de no sé dónde. O sea, esa incertidumbre, cuando la ministra Toá dice, ella pone la palabra ataque, no digo que sea, pero es una de las posibles cosas que vayan pasando. Entonces, Pero creo para yo que descartarlo, para lo dice, descartarlo, pero hay que, yo creo que reentender un poquito eso, la amenaza de nuestra democracia. Oye, sobre eso, María José, sí. solo un Está interesante el punto de la dimensión social y política también de eso. Y de cómo pensamos el futuro, ¿no? Cuando tú pones, Pablo, el punto de la incertidumbre, es al final cómo traemos el futuro al presente. Y en las épocas de los 50, de los 60, la racionalidad para pensar el futuro era desde la probabilidad. La ciencia nos va a dar certezas desde la probabilidad y había una confianza, ¿no?, en la ciencia respecto a eso. Y lo que ha pasado a propósito de la crisis climática es que ahora entramos en una racionalidad del desastre, en una racionalidad de la catástrofe. Entonces, frente a eso, la actitud que se toma es cómo vamos a administrar la catástrofe, qué protocolos vamos a usar, cómo vamos a reactivar el servicio rápido, ¿no?, etcétera. Pero el peligro de esa racionalidad de la catástrofe, ¿no?, del desastre, es que se toma el desastre como inminente y no se tiene una discusión democrática, que espero tenerla aquí en este panel, respecto a las raíces que provocan ese desastre y que tiene que ver con problemas estructurales que se relacionan con la desigualdad, que se relacionan en este caso con el modelo energético que está totalmente privatizado. Entonces, esa yo creo que es la trampa a la hora de preguntarnos cómo estamos imaginando el futuro. No podemos quedarnos solamente en cómo administramos el impacto de los desastres, sino que tenemos que tener una discusión sobre por qué esos desastres ocurren María en José, primera instancia. y en este caso, ¿hacia dónde crees que hay que encaminar esa discusión entonces? Sí, a partir aquí, del corte de ayer, digamos. Mira, aquí me gustaría tomar algo que se comentó en la sección anterior rápidamente y que tiene que ver con hacer memoria de lo que ocurrió el año pasado a propósito de los cortes ligados a Enel, a la empresa Enel, ¿no? Ahí Por el mal tiempo en ese caso. Exacto, ahí la fuente de esos cortes fueron, ¿no?, por el mal tiempo, y en ese episodio, si mal no recuerdo, fueron 3 millones de personas las afectadas. Hubo hogares que tuvieron apagones por 17 días, es decir, ¿no?, ahí ocurrió algo bien particular y ahora estamos hablando de otras cifras. Tú me corriges cuánto, son 8 millones las personas afectadas. Sí, un poco menos. ¿No? Ya, poco bueno, menos, sí. pero es otro nivel, ¿no?, el de afectación. Y si bien lo que pasó el año pasado tiene que ver con un frente, ¿no?, climático, y lo que pasó ahora, al parecer, es problemas de gestión interna, los dos hechos están relacionados en el sentido de que nos hablan
de las consecuencias que significa tener un sistema privatizado en Chile, de una cuestión como es la energía, que es fundamental para la vida. Entonces, cuando tienes un sistema privatizado, la energía se ve como una mercancía, no se ve como un derecho, ¿no? Y con eso hay una serie de consecuencias que podría nombrar ahora 3, no quiero monopolizar la palabra, pero hay al menos 3 consecuencias que uno puede pensar. Primero, que esto ha sido un gran negocio para las empresas, y empresas por lo demás que son multinacionales en Chile y en el resto de la región. Entonces tú tienes empresas multinacionales con grandes utilidades y además, aquí viene la paradoja, en esas empresas también tienen participación gestoras de inversión internacionales, BlackRock, por ejemplo, no con grandes porcentajes, 6 o 7%, pero BlackRock tiene participación en eléctricas a lo largo de la región de América Latina, y con eso tiene una gran influencia. Entonces aquí hay un primer lente internacional, con esto termino. Hay un gran lente internacional que tenemos que tener y que tiene que ver con las desigualdades de poder a nivel global que hay detrás de la industria eléctrica. Hay varias capas de análisis ahí, Pablo, pero partiendo por el tema respecto al rol del Estado en todo esto, detengámonos un segundo en eso. Sí, a mí debo reconocer que también me sonaba raro ayer cuando veía los partes de los ministros de autoridad hablando de clientes. Me llamaba la atención, era como... hay tantos clientes afectados, decía, pues somos ciudadanos, es como que era como extraño, un problema que era de todos. Una sutileza del lenguaje que trasciende harto. Pero dice mucho que somos clientes de esta empresa y que también la gente no entiende, y tampoco toda la ciudadanía no tiene por qué entender que existen productoras, distribuidoras, o sea, que todo esto está entramado de empresas, pero más allá de llevar el tema de la propiedad, que a mí también me parece muy bien que sean entes privados, pero hay que discutir la normativa. O sea, como tú decías, lo del cambio climático, o sea, si vemos lo que pasó el año pasado con Enel, efectivamente la infraestructura que tenemos no da abasto porque tenemos otros fenómenos climáticos. Entonces, ahí viene, creo yo, llevándolo al mismo punto, tenemos que reconsiderar la manera en que entendemos lo que es la infraestructura y lo que es la seguridad. Porque esta incertidumbre no puede pasar. Y también hay una cosa que... ¿Y el Estado puede garantizar de mejor manera eso? Teniendo un rol participativo, digamos, que es el punto que plantea María José. Sí, yo creo, pero también hay que actualizar la normativa. O sea, veamos, yo creo que son varias capas. Propiedad, normativa, que se le exige a las empresas. O sea, a mí me parece muy extraño que no tengamos una respuesta clara todavía. O que una empresa diga que lo tenía listo a los 44 minutos, la otra diga que no, que sí, que tal vez. Ese juego me parece extraño. O sea, esa centralizar o que la responsabilidad gigante. Son monopolios naturales. No vamos a decir despidan a esta empresa y tengamos otra. No es una cosa que se pueda hacer. Son monopolios naturales. Pero sí yo creo que hay que reconsiderar el rol del Estado en cómo fiscaliza. Pero, volviendo como partida de la conversación, creo que hay que reentender la seguridad. Estas vulnerabilidades son extrañas. Y hay una cosa que también que subyace un poco, yo creo, a nuestra idiosincrasia. O sea, vivimos en una catástrofe constante. Hemos pasado el terremoto del 85, el terremoto del 2010, el estallido social, etcétera. O sea, hemos pasado distintas cosas. También en cuán resilientes somos como sociedad. O sea, ayer, como cuando hablaba la gente, estamos todos como cansados y siempre hay como una especie de que algo puede explotar. Eso, sacándolo un poco de la propiedad, como que hay algo como cómo también recomponer. Y ahí viene otra vuelta que le quisiera dar, es como esto está llorando que reconfiguremos el pacto social. O sea, está llorando. Lo único que necesitamos es un cambio del sistema político, ya que fracasamos las 2 temporadas de las constituyentes. Es necesario resignificarlo, si no vamos a seguir en esta vuelta, porque lo que pasó ayer son cosas que obviamente pueden pasar, pero no puede ser que de Arica hasta Puerto Montt, más allá, se haya caído todo el país. Es muy extraño. Insisto, la causa puede ser multisistémica, no la causa, pero sí hay que reentender la manera en cómo llevamos la energía renovable a las casas, los paneles solares. O sea, que tiene que ver con lo que plantea María José, precisamente, ¿no? Del tema de fondo, salir de la gestión de la emergencia, digamos. Claro. Y sobre el punto de lo público que ustedes hacían, claro, aquí cuando la energía, que es vital para la vida, se trata como una mercancía, lo que nos demuestran décadas de investigación respecto a las privatizaciones, casos emblemáticos en Chile, salud y pensiones, es que tú creas y profundizas más desigualdades, ¿no es cierto? Creas una fragmentación, entregas servicios deficientes, o sea, cuando hablamos de salud, los pobres para FONASA, ¿no? Los ricos para ISAPRE, cuando hablamos de pensiones, tenemos pensiones, ¿no? de miseria, entonces décadas de investigación sobre las privatizaciones nos demuestran eso. Entonces,
¿cuál es la alternativa? Efectivamente, aquí la alternativa es una vía pública, el camino público, además para pensar la transición socioecológica, pero aquí es cierto que hay que discutir democráticamente qué entendemos por lo público, porque cuál es la experiencia de nuestra región, especialmente ¿no? de Chile, que a veces en nombre de lo público tú tienes empresas estatales que funcionan como una empresa privada. Lo público no siempre funciona bien, lo público puede estar cooptado por el gran capital, por grandes empresarios o por partidos políticos. Entonces, ¿cuáles son los debates, por ejemplo, que hoy están teniendo sindicatos? Yo hace unas semanas atrás estuve en Ciudad de México en un congreso internacional con sindicatos alrededor del mundo discutiendo cómo hacer una transición socioecológica. Y los temas que están llevando los sindicatos del rubro de la electricidad, etcétera, es bueno, cómo repensamos lo público también, cómo empresas estatales están cogestionadas también con los trabajadores. María José, ¿y por qué las empresas públicas tendrían mejores incentivos que las privadas, por ejemplo, para entregar estos servicios? Por una razón bien simple. Cuando tu negocio está orientado al lucro, a ti lo que te importa es que te paguen por ese servicio, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido hoy con el sistema energético es que tú tienes a personas muy ricas con un consumo que es absurdo. Carlos Slim, el hombre más rico de México, en un año voló con su avión 92 veces, lo que equivale a dar la vuelta al mundo 5 veces, ¿no? En ese absurdo estamos llegando, ¿no? En donde tú tienes desigualdades en el acceso y en el consumo de energía. Entonces, a ti como empresa, finalmente te da lo mismo, ¿no? Si esto es un derecho o no, mientras te paguen, mientras tú generes utilidades, eso te va a servir y ahí va a estar tu objetivo. Cuando tú la energía, de nuevo, que es vital para la vida, tú la tratas como un derecho, te importan otras cosas. Ya, hay un punto interesante, Pablo. ¿Qué dices tú? Sí, yo creo que también, llevándolo fuera de la propiedad, porque tenemos una discusión que vamos a resolver, porque es uno que lleva años y también como paradigmáticamente es bien complejo ver lo de la propiedad. A mí me preocupa, volviendo a lo anterior, la redimensión de la seguridad. Y también pensando en la materia energética, o sea, se nos viene diciendo hace mucho tiempo que pasemos que nos convirtamos a energías renovables o verdes, que es una maravilla, pero estamos usando gigantes, pero también, por ejemplo, en el sur de Chile, si vamos a regiones extremas como Coyhaique o Aysén, en donde usan madera para calefaccionar, el problema de contaminación, está llorando, está pidiendo que se reconvierta a calefacción, por ejemplo, eléctrica. Esa interconexión, yo creo que más allá, no estoy muy de acuerdo en los planteamientos sobre la propiedad, tampoco no son los elementos que en minutos lo podemos resolver, pero sí yo creo que hay que repensar, por ejemplo, el modelo energético. Es repensarlo, ¿no? Sea el Estado, sea una empresa pública, sean los privados. No puede ser que nos conversen o que no puede ser que exista un centro de mando unificado sobre cómo se lleva la matriz. No puede pasar lo que pasó ayer. O sea, son cosas que si llevamos años diciéndonos, estemos abajo las plantas de carbón, que me parece bien, o el petróleo, todo, y después se corta la luz y no tenemos alternativa. Ahora, Pablo, ¿qué efectos políticos crees tú que va a tener esto? Si es que sumamos, digamos, lo que pasó ayer con los cortes de luz que mencionaba María José del año pasado, o sea, hay escenas que se van repitiendo, pero ¿qué efectos políticos a mí me encantaría que fuese tema de discusión de la próxima elección, de este año electoral. Creo que sería interesante reentender la materia energética. Yo creo que podría elevar un poquito la discusión. O sea, podría reentender cuáles son el marco normativo que estamos entendiendo este nuevo paradigma de lo que son las seguridades. O sea, si vamos a estar aparchando para siempre, que es una posibilidad, es un tema muy complejo que hay que arreglar, hay que parcharlo, hay que cortar la gotera, pero también hay que pensarlo, hay que pensar de manera estratégica qué es lo que es la seguridad y cómo le damos certidumbre a la gente. Estamos en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio junto a Pablo Matamoros y María José Azócar. Nos vamos a ir a una pausa, son las 9:54 y ya seguimos con más aquí en CNN Chile. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.
En Chile, la innovación está redefiniendo el desarrollo de productos con impacto global. Dos empresas chilenas, Coptec y Maui & Sons, han combinado su experiencia para revolucionar los zapatos escolares. Gracias a la tecnología antimicrobiana de Coptec, se incorporan los aditivos de cobre en polímeros avanzados. Esto permite la fabricación de una tela interior que elimina bacterias y hongos, dando a la plantilla una calidad superior que asegura la higiene y bienestar para los estudiantes. Pero la innovación no se detiene ahí. Este calzado se destaca por ser reforzado y resistente, capaz de soportar el ritmo imparable y exigente del día a día durante todo el año escolar. Más que un calzado, estos zapatos representan el futuro de la tecnología chilena aplicada al bienestar y la comodidad. Coptec y Maui & Sons caminan juntos hacia un futuro mejor. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. 9:55, estamos de vuelta, seguimos en esta transmisión multiplataforma de CNN Chile Radio. Nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación, en nuestro sitio web y en la pantalla, por supuesto, de CNN Chile para continuar con Voces del Poder. Estamos junto a Pablo Matamoros y María José Azócar en la conversación del día de hoy. A propósito de esa dimensión política que estábamos comentando, Pablo, María José, en particular, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la carrera presidencial a partir de estos hechos? María José, Pablo algo deslizaba eso antes de la pausa, pero me gustaría ir profundizando en ese punto, en de qué forma estos temas se reflejan después en esa discusión presidencial. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sobre lo que comentaba Pablo antes, quisiera decir dos puntos que se me quedaron ahí en la mente, y uno es que una típica respuesta ante esto es poner el acento en la regulación, ¿no? Aquí tenemos que hacer regulaciones más estrictas, aplicar mejores protocolos, exigir inversiones, inversiones preventivas, y se enreda, yo creo, la discusión en eso que no deja de ser fundamental, así como a veces se entrampa la discusión sobre energía respecto a los subsidios, respecto a cuál es el precio real, que son discusiones importantes, pero que de nuevo yo creo que el énfasis, el acento tiene que estar en la pregunta de qué y para qué la energía, ¿no? ¿Qué energía y para qué? Para que prioricemos, por ejemplo, al consumo humano o a las empresas. Y sobre el qué de las energías, ahí también hay que tener ojo, porque es cierto que para conseguir una transición socioecológica que es urgente, ¿no? No podemos seguir con este supuesto de crecimiento ilimitado, consumo ilimitado, eso no es factible, no es viable, no es deseable. El qué de la energía es central en el sentido de que queremos descarbonizar, queremos dejar de usar combustibles fósiles, pero las energías renovables no son limpias tampoco, también generan un impacto. Pensemos, por ejemplo, en estos molinos, ¿no? que de viento, ¿sí? ¿no? Bueno, esos molinos... Las granjas eólicas. Ya. O los parques eólicos que a veces se usan, ¿no? Sí. Como que de parque no tiene nada, porque en el fondo son molinos que generan un impacto en las personas que viven ahí, o sea, es estar con una luz, ¿no? Constante que te trae problemas de salud mental, que no podéis dormir, o sea, te podéis comprar un blackout y la cosa no va a desaparecer. Genera impactos también en los animales que están alrededor, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa, lo que se dice desde movimientos socioambientales es que hay una capacidad instalada en Chile que no se usa al 100%. Sí. ¿No? O sea, ahí hay un primer elemento, porque aquí hay que reconocerlo, que respecto a las energías renovables hay un gran negocio también, ¿no? Ahora, es interesante eso porque en la carrera presidencial, Pablo, nos vamos a encontrar probablemente con un Johannes Kaiser que también pone en duda, por ejemplo, el cambio climático. Lo deslizó en una entrevista hace un tiempo. Esto pasa, ahí viene la complejidad de esto. Yo creo que la autoridad política, yo creo que ya nos acostumbramos que el presidente parece más comentarista que estar a cargo del buque. O sea, está diciendo, vamos, los discursos, pasa cualquier cosa, vamos a buscar los responsables, no nos temblará. ¿No te gustó su intervención de ayer? No, me parece performática y más para la foto para Instagram, como en general todo lo que está pasando en la élite milenia que nos gobierna, o sea, esta generación, la élite política que nos gobierna milenia, me parece que todo termina siendo una performance. Y con respecto a la carrera presidencial, yo creo también hay que pensar lo razonable. O sea, Johannes Kaiser, por lo visto, he visto algunos de sus discursos, tiene un desprecio por el dato. Entonces, es evidente el cambio climático.
El problema es que también estamos en un mundo que está perdiendo el respeto por lo evidente o por el dato. Lo estamos viendo lo que está pasando en la discusión en el hemisferio, en Estados Unidos, todo. Pero la presidencial acá yo creo que está firme. Creo que hay que buscar unas opciones de entre gente razonable. O sea, al parecer de lo visto que está, por lo suerte que está pasando. ¿Y quiénes son los razonables? Yo creo que siempre se arregla entre lo que fue la antigua Concertación y el actual Chile Vamos. O sea, la alianza es maravillosa lo que pasó en Alemania, la socialdemocracia más la centro derecha, la democracia cristiana. Creo que si la discusión, si sacamos los extremos, sacamos los vociferantes y nos vamos a una discusión en serio. Ay, yo no tengo ni una duda que Evelyn Matei es una persona que tiene la experiencia necesaria y los conocimientos para poder llevar una discusión razonable. O sea, esto claramente es contratar, pero sería muy complejo sentarse a la mesa a alguien que estamos hablando de esta discusión y empieza a decir es que el cambio climático no existe o vámonos a vivir a la montaña. Es como, creo yo que tenemos que buscar las maneras de que la discusión política por el bien del país, por todo lo que hemos sufrido, o sea, fíjense, llevamos 5 años llevamos unos años muy duros, pandemia, estallido social, muy complejo. Creo yo que hay que como recomponer el alma, el espíritu de esta discusión pública y por eso creo que esto si se arregla entre los moderados creo que sería interesante. Es mi aspiración, no digo que vaya a pasar, pero hay que tener ojo con aquellos y también hacer patente a aquellos que expresan el dato, porque evidente. María José, ¿cómo es ese escenario presidencial y esa discusión? Porque sabes que está buscando el antecedente, pero entiendo que Daniel Jadwe también nuevamente aparece como disponible a una carrera presidencial y eso va a ir abriendo el abanico de posibilidades y de alguna manera eso determina también el tono, los temas que se van a discutir en esa elección presidencial. Sí, bueno, yo vengo de Fundación Sol, que somos un centro de investigación, ¿no? Entonces, ahí a mí lo que me gustaría aportar en esta discusión de las elecciones presidenciales es lo central que es la ciencia, lo central que es la creación de conocimiento y cómo tú tomas decisiones políticas que nos impactan a todas las personas en función de lo que te dicen los estudios, de lo que te dice la ciencia. Cuando tú tienes candidatos presidenciales que niegan, por ejemplo, la crisis climática, o tú tienes candidatos o bueno, gobiernos enteros, ¿no?, que no hacen transformaciones estructurales y se quedan entrampados en esta discusión de los precios o de las regulaciones, pero no hacen cambios sustantivos, estructurales respecto a cómo funciona la energía en nuestro país. Bueno, ahí es simplemente descartar lo que han dicho décadas de investigación, pues, ¿no? Aquí la ciencia es fundamental, cualquiera que sean los gobiernos. Y lo que estamos viendo en otros países, a propósito, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que hoy es una hegemonía en decadencia, bueno, hacen lo posible por mantener su poder y están básicamente tratando a las personas que se dedican a crear conocimiento. ¿Y es una amenaza acá en Chile también? O sea, Trump hoy en día está despidiendo a personas que trabajan en centrales nucleares. O sea, eso tiene repercusiones mundiales. El futuro canciller de Alemania es una persona que hizo carrera en BlackRock, que hablábamos antes, es una gestora de inversión con una influencia mundial tremenda. Entonces tú tienes gobiernos que están agarrados, ¿no?, cooptados por grupos empresariales, y por otra parte tienes a figuras populistas tipo Trump, tipo Milei, que dependen de sí mismos y que hoy día además andan con narrativas de que son reyes, digamos. Es total un absurdo, ¿no? Entonces, aquí la ciencia es fundamental a la hora de tomar decisiones políticas. Se nos va el tiempo, Pablo. Lo último para cerrar. Para cerrar, bueno, creo que se viene interesante la discusión. Creo que este estrés postraumático que estamos teniendo, pero también yo creo que podría servir como, porque va a seguir pasando cosas. O sea, el mundo de la incertidumbre, el mundo se está moviendo raro y como lo decía al principio, hay que reentender la seguridad. Esto no es solamente un problema militar, policial, sino también un problema con la seguridad alimentaria, la migración. ¿Qué está pasando también con los populismos, con las narrativas de desinformación y propaganda, la intervención de... Hay que reentender, creo yo, que estamos en un punto de inflexión bien grande, que el futuro ya llegó. Y lo que está pasando es que los estados nacionales, como lo entendíamos, la democracia liberal está cambiando, por todas las razones que podemos hablar largo, pero las redes sociales, reentender el mundo, entonces reentender el trabajo, por ejemplo, a partir de la inteligencia artificial. Si no reentendemos, si la discusión no se eleva, vamos a terminar parchando siempre esto. Pero cosas como el trauma de ayer, que tampoco, ojalá murieron un par de personas, fue muy terrible, yo creo que nos puede servir como aprendizaje que ya llega marzo, o sea, parte marzo, y hablemos en serio. Vamos a ir adelantando esos escenarios precisamente, para eso están aquí nuestros panelistas en Voces del Poder. María José Azócar, investigadora de Fundación Sol, y Pablo Matamoros, filósofo y magíster en ciencia política. Gracias a los dos. Muchas gracias. Que tengan buen día. 10:04, vamos a la pausa. Ya volvemos, seguimos en CNN Chile Radio AM.